Hoy vamos a conversar con una mujer referente en liderazgo. Nos compartirá su experiencia impulsando campañas icónicas, conectando con audiencias locales, innovando con inteligencia artificial y manteniendo siempre un propósito de consumo responsable y auténtico. Apasionada de la moda, con una sonrisa contagiosa, creativa y resiliente. Viridiana Zúñiga, o como muchos la conocemos, Viri, Head of Media and Digital en Diageo México. Viri, bienvenida. Viri, para todas las personas que nos están viendo y escuchando, ¿qué se van a llevar hoy de esta plática contigo? Ay, bueno, pues espero que se puedan llevar un poquito de inspiración, espero que se puedan llevar pues un poquito de aprendizajes en cabeza ajena. Y nada, la verdad es que creo que algo que lo disfrute, que los haga reflexionar, ojalá, y que tal vez les pueda dar una idea adicional o algún cuestionamiento adicional en su día, que los pueda ayudar a hacer, a tomar una mejor decisión o a poder avanzar mejor de alguna forma. Escuché que tu filosofía, una de tus filosofías de vida es yes, yes to all. ¿A dónde te ha llevado decir sí en tu carrera profesional? Pues mira, particularmente en mi carrera profesional es algo que trato de hacer, trato de decir que sí, de no limitarme, ¿no? Como que a veces, a ver, tengo muy claro el camino que quiero seguir, o sea, obviamente como todo mundo cuando empieza su carrera, realmente empecé en marketing medio por accidente, a lo largo de los años creo que fui descubriendo que esto me gustaba muchísimo. Y sí tengo muy claro, ¿no?, que nunca voy a ser financiera o que tal vez a lo mejor nunca me voy a pasar a un área de ventas, pero dentro de marketing a lo mejor podría o uno puede encasillarse muy fácil en algo, ¿no? O sea, decir, quiero ser brand manager toda mi vida, o quiero dedicarme al PR siempre, o quiero dedicarme a media. Y yo lo que he tratado de hacer con mi carrera es abrirme a las posibilidades, ¿no? Y yo creo que en esa apertura de las posibilidades uno se lleva muy buenas sorpresas y gratas sorpresas. Y también en esas sorpresas y en esos caminos que muchas veces parecen al principio medio cuesta arriba porque te sacan de tu zona de confort, pero aprendes un montón de ti, ¿no? O sea, en eso. Entonces creo que eso es como lo más valioso de esa filosofía que tal vez he tenido, y de decir, cuando me proponen algo, no decir que no automáticamente, sino al menos, por lo menos pensarlo, considerarlo. Y si es algo que me da miedo, ¿no? O sea, pero me da un miedo como bueno, como que sigo mucho mi intuición y mi instinto de decir, sí, tal vez por aquí es. Y pues hasta el momento ha funcionado bastante bien. Encontrar como el sí. Encontrar como sí, exacto, porque yo creo que en ese, no sé, a mí como que muchas personas, y mi papá me lo decía mucho, ¿no? Como que nunca te hubieras quedado con el qué hubiera pasado sí, ¿no? O sea, y genuinamente creo que ese es el peor sentimiento del mundo, de decir, te lo pude haber hecho y por desidia, por miedo, por hablar, no lo hago. Obviamente eso se dice muy fácil, pero a veces toma mucho trabajo interno, ¿no? Que se acomoden muchas cosas en tu vida, pero creo que al final, pues eso siempre trae algo bueno, ¿no? O sea, si no tiene un resultado bueno, trae un aprendizaje, y en el aprendizaje siempre hay un regalo, o sea, entonces al final el outcome siempre es positivo si lo ves desde ese lugar, ¿no? También. En este Yes to All has, estoy segura, transformado muchas marcas con muchos temas de innovación o hacer las cosas distintas. ¿Qué marca podrías decir de, no, me dieron esto y me atreví a hacer tal estrategia? Fíjate que más que una marca, o sea, yo creo que cuando, hace unos años, cuando tomé el rol de PR dentro de Diageo, era un rol que era muy tradicional en este sentido de lo típico de, no sé, tener approach con los medios, ¿no? Y hacer este tema como de intercambio de te invito al evento, pero entonces, ¿no? Tú me publicas una nota, y como esa forma de tal vez tener ese relacionamiento con los influencers que en aquel momento empezaban a tener ya como un auge fuerte, ¿no? Te estoy hablando que eso fue hace 6 años más o menos, o sea, una cosa así. Y entonces creo que al final algo que me gustó mucho fue que o sea,
desde que yo apliqué, porque además yo no tenía nada de experiencia en PR, o sea, yo me acuerdo que a la persona que me invitó a ese rol le dije, o sea, yo soy muy buena con la gente, pero yo no sé hacer un comunicado de prensa, ¿no? O sea, y al final me decía, pero tu visión y tu expertise digital, porque yo venía mucho de haber trabajado en digital mucho tiempo, creo que le puede traer algo muy bueno, ¿no? Y esta parte como más analítica y como ese balance creativo analítico que tú tienes. Entonces, creo que fue eso, ¿no? Fue como transformar esa área que fue más de PR y que ahora se llama cultura y entretenimiento, y que fue desde identificar como estos white spaces dentro de la cultura, de decir dónde pueden vivir nuestras marcas, dónde puede hacer match el propósito de nuestras marcas con lo que el consumidor allá afuera está diciendo y está pidiendo también, ¿no? Hacer como esta escucha activa. Y llevarlo a ese lugar como muchísimo más tangible en términos de decir, ok, no solamente es un influencer, pero es un influencer para qué tipo de comunidad queremos crear alrededor. Queremos hacer un evento, sí, pero qué experiencia queremos dar más allá de un evento, ¿no? O sea, de hacer una cena bonita, sino al final, ok, van 50, 100, 200 personas a un evento y allá fuera del evento, ¿qué más se hace? Y cómo resuena esto con el propósito de la marca, ¿no? Entonces, y empezamos a hacer también en algún punto como que eso empezaba a permear a social media, ¿no? O sea, como todo esto empezábamos a ver que incluso si hacíamos contenidos pues con creadores, ¿no? Con influencers, etcétera, o con talento, performaba incluso hasta mejor en términos de media que el típico posteo que hizo la agencia creativa, ¿no? Con la botella y el cóctel. Entonces, creo que al final fue como empezar a trabajar mucho, ¿no? Desde el ADN de las marcas, desde el ADN del consumidor y realmente decir cómo ponemos al servicio del consumidor nuestras marcas a través de esta área, ¿no? O sea, entonces, creo que eso fue algo como muy padre, o sea, fue un momento que me dieron mucho la oportunidad de como este white canvas. A ver, había muchos lineamientos globales también de cómo hacerlo y que también ayudaron mucho, pero en general en un área muy nueva, ¿no? Entonces, de hecho, hubo muchos temas hasta de frameworks, o sea, de cómo se debían hacer las cosas, de medición, etcétera, que hasta nos inventamos aquí en México, que ahora ya son parte de la comunidad global de Diallo, pero creo que eso fue algo muy bonito y en eso yo encuentro mucha satisfacción, ¿no? O sea, como cuando puedo generar cambio, como cuando puedo hacer alguna transformación, cuando tengo eso un poco como lienzo en blanco para decir, ok, voy a llevarlo de aquí a acá, genuinamente ahí es donde yo creo que estoy como en mi mejor versión laboral, ¿no? Entonces, ese rol fue bien importante para mí, lo disfruté mucho, fue muy desafiante en muchos otros temas, pero fue, o sea, cuando hago el balance de esto, o sea, fue espectacular porque tuve un crecimiento personal, profesional, de liderazgo, ¿no? O sea, todo muy, muy fuerte y sí, definitivamente ahí fue como me dio un antes y un después, ¿no? Si lo piensas, hace 15 años las relaciones públicas no tenían nada que ver con lo que hoy son las relaciones públicas con el mundo digital, ¿no? Totalmente. Entonces, este cambio, digamos, de puesto a la parte digital y media suena muy, muy orgánico, o sea, muy lógico de hacerlo, ¿no? Total. Obviamente desde otra perspectiva, pero es uno, o sea, estás en una de las empresas, ¿no? De consumo, diría yo, top, ¿no? En el mundo, no solamente en México, en el mundo. Y justo leía en otra entrevista que diste, esta parte que tiene Diallo de darte ese white canvas, de poder traer nuevas ideas a la mesa, ¿no? Okay. Entonces, en este mundo digital, cuando tú y yo nos conocimos, Gatorade apenas empezaba, ¿no? Y yo me acuerdo que una vez dije, si no hay nada que decir, no podemos abrir nada, porque... Y ahora hay mucho que decir, muchos canales. ¿Cómo ha transformado esta parte digital a lo que estás haciendo ahora? Total. Yo creo que al final, y un cambio muy importante es, ahorita tú decías como hay mucho que decir, ¿no? Y yo tal vez como que lo cambiaría un poco a, hay mucho que escuchar. O sea, porque yo creo que ese ha sido uno de los grandes cambios que ha habido en los últimos años, donde genuinamente, o sea, quienes como marcas no hayamos aceptado el hecho de que hoy el consumidor manda y de que hoy la cultura la está creando allá afuera
todos, ¿no? O sea, desde los Gen Zs que están súper de moda y que sí son como los shapers de esta cultura y que a lo mejor son los que adoptan más rápido la tecnología, las tendencias, ¿verdad? Pero todos, o sea, nosotros que tenemos casi 40, nuestros papás que tienen 60, o sea, todos somos parte de la cultura y al final, digamos que nosotros hemos, con toda la era digital de redes sociales, de todo, hemos tomado el control de ese discurso, ¿no? Entonces, creo que ahora se volteó un poquito al punto de decir, antes eran como las marcas diciendo, ¿no? O sea, como que este es mi mensaje, esta es mi campaña y quien quiera, véngase aquí a convivir conmigo, ¿no? Ahora creo que lo más interesante es las marcas que han sabido reaccionar o sea, y a saber escuchar lo que estaba allá afuera, de entender quién es su target, su comunidad, qué los hace esa comunidad, qué los mueve, qué los motiva, cómo la marca puede tener un rol, ¿sabes? O sea, y identificar como esas tensiones, decir, ok, ¿cómo puedo yo llegar a resolver en el buen sentido? Porque no es que ninguna marca seamos héroe de nadie, ¿no? O sea, pero al final, ¿cómo puedes llegar a ayudar y a resolver algo, alguna situación, alguna necesidad de ese consumidor para que tengas realmente un significado y una relevancia y una identidad dentro de las marcas, ¿no? Entonces, creo que para mí eso ha sido lo más valioso, y digital es uno de los canales, ¿no? O sea, que si lo sabemos utilizar muy bien, o sea, a través de la data, a través de la escucha, a través de todo esto, o sea, si puedes de verdad hacer una disección bien hecha de todo esto, hacer buenos análisis, hacer buenos insights, o sea, te puedes encontrar con cosas invaluables del entendimiento del consumidor, que es como, o sea, aquí está, no está tan difícil, ¿no? Y al final es como, ok, tomas lo que te dicen, porque afortunado o desafortunadamente seguimos teniendo un poco como esa directriz, ¿no? Entre esas grandes compañías del equipo global que te dice la campaña que hay que bajar, pero entonces decir, ok, ¿qué es lo que necesitamos decir como marca? ¿Qué es lo que el mundo necesita? Y cómo encontramos ese sweet spot para llevarlo a la vida, ¿no? Entonces, creo que digital hoy es una, sin duda, de las herramientas más poderosas que tenemos para hacer esa interacción, para poder escuchar, para poder tener ese primer contacto, ¿no? O sea, continuo y consistente con nuestro consumidor, con nuestra comunidad, y pues justamente irnos reinventando, ¿no? Y tener mucho, pues sí, como ese proceso de iteración y de escucha y decir, ok, ¿cómo podemos ir también nosotros evolucionando en ese sentido? Justo eso que comentas, ese es el Customer Experience. El Customer Experience escuchas, pero escuchas más allá, porque sí, ahora con la era digital, con un teléfono, una computadora, yo puedo, o sea, matar a una marca, ¿no? O hacerla muchísimo más valiosa. Y que en ese momento tú puedas saber lo que tu consumidor, ¿no? Está diciendo o haciendo, o hasta el que no es el consumidor, ¿sabes? El que nunca te va a creer, pero siempre te está persiguiendo, ajá. El detractor siempre va a estar ahí, la manera de medirlo, pero sí creo que la parte digital está muy poderosa, y en una industria en la que estás tú, ¿no? O sea, con las marcas que llevas, ¿cómo empalman esa parte digital? Y también cuidando como toda esta parte del consumo, ¿no? Al ser temas de bebidas alcohólicas. Pues mira, o sea, al final la verdad para nosotros digital se ha vuelto, o sea, uno de los canales principales en términos de comunicación. O sea, yo creo que al final sí, o sea, seguimos utilizando la televisión, ¿no? Y obviamente los espectaculares y todo aquello del mundo offline, pues para generar como este alcance, porque somos marcas masivas, etcétera. Pero al final digital también es un canal de alcance masivo, ¿no? O sea, yo creo que pues a la par más o menos que la televisión, y donde al final tienes la oportunidad también de contar la historia, ¿no? De diferentes formas, o sea, hasta de manera más extendida. Si bien a lo mejor hay ciertas prácticas de, no sé, vemos tendencias, ¿no? De contenido corto, bla, 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 lo que sea. Pero afortunadamente en el landscape digital hay un montón de puntos de contacto donde tú puedes ir construyendo la experiencia del consumidor, ¿no? O del cliente, y entonces justamente decir, ok, social media, ¿para qué lo utilizo, no? Entonces un mailing, ¿para qué lo utilizo? O no sé, search, si yo quiero que la gente busque en algo, ¿cómo lo utilizo? O el video, etcétera. Entonces al final yo creo que, o sea, nosotros lo que sí hemos sabido hacer es tomar como ese liderazgo un poco, o sea, nosotros incluso cuando nos vemos contra nuestra competencia, o
somos pues de los que más invertimos en temas digitales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muy claro que queremos ir detrás de estas audiencias jóvenes, ¿no? Que sabemos que la adopción y el uso de estos medios es muchísimo más alto, con mucho más tiempo de uso que a lo mejor una televisión o una espectacular, ¿no? Y entonces, y al final, lo más importante es que nosotros queremos crear experiencias todo el tiempo. Entonces, es difícil crear una experiencia desde un espectacular o desde un comercial de televisión, pero en digital sí lo puedes hacer, ¿no? Y lo puedes ligar, además, ya a muchos otros puntos de contacto, ¿no? Lo puedes llevar a un bar, lo puedes llevar a un restaurante, lo puedes llevar a un concierto, ¿no? Lo puedes llevar al mismo espectacular si quieres, o sea, a una página, ¿no? A una aplicación, a un site de algún, no sé, de algún creador, ¿no? Algún publisher, o sea, entonces al final creo que eso es lo más importante y eso es lo que queremos, o sea, nosotros parte de nuestro, ¿no? O sea, nuestra mente es celebrar todos los días en todas las partes y eso habla de experiencias, y entonces pues justamente tenemos que buscar aquellos puntos que nos permitan generar experiencias, y digital para nosotros, en términos de comunicación masiva, creo que es ese touch point que nos permite hacerlo, ¿no? Y hablando de tu liderazgo, del puesto en el que estás, un estudio de Women in Business en el 2025 menciona que el 39% de los puestos de alta dirección en México están ocupados por mujeres, ¿no? Ahí vamos, ahí va. Poco a poquito. Y tú formas parte de esta estadística, claro está. Y el auge del soft power, que sé que lo traes aquí presente, ¿crees que sí es una revolución silenciosa? ¿Crees que ya no existe esta era del girl boss era? ¿O si sigue, pero está de manera calladita? Me encanta esa pregunta, y de verdad, porque fue un artículo que leí hace poco y me voló la cabeza, por muchas razones, ¿no? O sea, la primera es, a ver, yo creo que ahorita estamos en un punto de inflexión como fuerte, ¿no? Como sociedad, como humanidad, etcétera, donde todo este cambio de roles, ¿no? O sea, venimos con muchos temas de equidad de género, de esta como de construcción también de estas instituciones y de estos sistemas, ¿no? Y como de esos deberes seres que existían antes desde los roles de género hasta lo que te puedas imaginar. Entonces, yo creo que hubo una generación, sobre todo de muchas mujeres, o sea, aquellas, no sé, que yo veo muchas de mis jefas, ¿no? O sea, jefas que tuve, que crecieron como en este ambiente donde se tuvieron que abrir espacio en un mundo de hombres, ¿no? Y que muchas de ellas, o sea, no todas, pero muchas de ellas tuvieron que hacerse como en como en esta dureza, ¿sabes? De ser, pues sí, como muy rudas, ¿sabes? Y como muy fuertes y como muy determinadas, ¿no? O sea, y a veces no precisamente tan empáticas, o sea, como que agarrar un poco ese rol que tenían o tienen algunos hombres todavía en el workplace, ¿no? O sea, de ser, pues sí, a veces hasta no tan empático, sino el rol de líder que a lo mejor uno se imagina. Y yo creo que ahorita como que justamente está habiendo una revolución, o sea, y a mí al menos me da mucha paz, porque a mí siempre me ha costado mucho trabajo, ¿no? Yo tenía una jefa hace mucho que me decía, es que tienes que ser más dura. Y yo decía, pero es que yo no soy así, ¿no? O sea, genuinamente mi personalidad no es así, y de verdad no sabes cómo me causaba conflicto, porque yo decía, es que yo nunca voy a poder ser perra, güey, ¿sabes? O sea, ni hablarle mal a la gente, o sea, y no conozco que decir que le hablaba mal a la gente, pero como que ser más dura, ¿sabes? Sí, yo tengo corazón de pollo, o sea, genuinamente, a ver, soy firme, tengo convicciones, soy determinada, pero soy corazón de pollo, ¿no? O sea, entonces al final yo decía, yo logro más, o sea, en mi vida real, yo logro más siempre por la buena. O sea, y eso me ha pasado siempre, ¿no? O sea, como conectando con la gente, siendo empática, ¿sabes? Estableciendo una relación, o sea, con mucha gente a la que trabajo, como tú en su momento somos amigos, ¿no? O sea, con mis jefes, genuinamente creo que el 95% de mis jefes han terminado siendo mis amigos. Y es eso, ¿no? Entonces, creo que al final, hoy lo que está pasando, y mucho de lo que dice ese artículo es cómo hoy... o sea, skills como la empatía, ¿sabes? Como la vulnerabilidad, como el escuchar, el estar justamente como Berto, como escuchar tu intuición, o sea, que no sea tanto como racional, o sea, como esta parte que podría ser el anti, ¿sabes? El bossing o el anti-leadership que en muchos años nos enseñaron, pues
oyes lo que genuinamente hoy está conectando, porque es eso, o sea, porque al final empieza con la gente y termina con la gente, ¿no? O sea, entonces como que se nos olvida que en el lugar de trabajo estamos tratando con personas y estamos liderando equipos de personas que sienten que tienen problemas en su casa, que todos tienen una familia, que tienen hijos, que, ¿no? O sea, y que entonces al final no funciona tanto el tienes que entregar porque tienes que entregar y no me importa y desconéctate a las 3 de la mañana y despiértate a las 5 para volver a conectar. O sea, es como, no, güey, tiene hijos, ¿sí me entiendes? O sea, y yo necesito que esa persona esté bien mental, sentimental, emocionalmente, para que entregue en el trabajo, para tenerla en su mejor versión y que pueda, o sea, automotivarse a decir, ok, voy a dar ese extra, ¿no? Para entregarlo a la empresa, para mí, o sea, para mi propósito, para lo que sea que mueva y drive a esa persona, que justamente lo lleve a stand out, ¿no? O sea, como a sobresalir. Entonces, yo creo que es algo que sí, tal vez a lo mejor es medio silencioso, pero yo creo que ya esos cánones del deber ser, de cómo deberíamos de ser las mujeres, de esa generación de mujeres que tal vez les tocó abrirse camino a la antigüita, ¿no? O sea, decir, quítense hombres que ya llegué y darse a respetar y ponerse así, pues creo que al final lo decía ahí, ¿no? Nos ha llevado un poco al burnout. Sí. Y el problema es que es como que el problema que tenemos las mujeres es que además muchas son mamás, yo no soy mamá, pero yo veo muchas amigas que son mamás, pero entonces son esposas, pero entonces quieren, o sea, ser perfectas en todo, ¿no? O sea, quieren ser mamá, super mamá que va a todos los festivales de los niños y hace todas las tareas, pero ser súper esposa y estar a las 6 de la tarde cuando su esposo también ya llegó de trabajar y estar perfecta y de buenas todo el tiempo, pero además entregar cañón en el trabajo y over deliver todo el tiempo. Pues no se puede, güey, ¿sabes? O sea, entonces creo que al final está bien padre porque se van a romper unas estructuras y que me da mucha paz haber leído ese artículo, porque al final creo que es eso, es regresar a lo básico, es regresar a la empatía humana y a de verdad a lo más básico de las relaciones humanas y decir, creo que lo tenemos que hacer diferente para lograr un resultado diferente, porque hoy lo seguimos haciendo igual y no vemos resultados diferentes, ¿no? Lo vi de ti, lo vi de otras mujeres más. Puede ser que sí sea una revolución silenciosa, porque creo que somos una generación que le pesan más los hechos que decir las palabras, ¿sabes? También creo que somos esta generación de poner límites, ¿no? Y también obviamente, como tú dices, ya no es el gánate tu lugar, o sea, quiero que estés sentado 8, 12 horas, ¿no? Para ver que te ganaste tu nuevo puesto, no, o sea, viene desde otro lado en esta generación y justo hablabas del burnout. O sea, justo uno de los datos decía, ¿no? Como el hustle culture, el que pues sí ha provocado que tanto hombres y mujeres tengan este burnout, y dice 4 de cada 10 líderes en México lo sufren. Entre un 33% y un 42% incluso ha pensado en renunciar. O sea, yo me acuerdo en esos momentos porque nos tocó esa cultura de todo y ni yo era mamá, ni estaba casada, pero tú querías hacer todo al 100, a lo máximo. Y o sea, a mí que no me digan, pero todo el mundo decía, ya voy a renunciar, todo el mundo quería renunciar, ¿no? No renunciabas, ¿no? Claro. Pero te llevaba a esos temas, solo que creo que ahora en esta época de ser más conscientes de la educación con la salud emocional y mental y hasta energética que tenemos que tener, pues decimos, todo eso nos está llevando a un burnout terrible, ¿no? Totalmente. Desde tu experiencia, ¿por qué crees que las mujeres padecen más justo el burnout? Justo por todo lo que comentabas de está en nosotras el querer hacer un todo check perfecto. ¿Y crees que aquí podemos hablar de temas de género? O sea... Sí, yo creo que sabes qué, o sea, a lo mejor, no sé, yo creo que puede haber como muchos motivos, ¿no? O sea, voy a hablar de mí, porque de repente es así como que todas las mujeres somos, sí. Pero a mí me pasan un par de cosas, ¿no? O sea, la primera es, de repente de chiquita, o a lo mejor las que crecimos en ciertos entornos, como que te hiciste la idea de que tenías que ser alguien, ¿sabes? O sea... Y yo particularmente como que sí siempre tuve la idea de tengo que ser esta ejecutiva chingona, ¿no? Que sobresale, que bla, bla. Y entonces como que
o sea, al final, a lo largo de mi vida, ¿no? Como que he perseguido ese sueño, o sea, de, no, si tengo que ser la ejecutiva chingona, la que está ahí arriba, si me entiendes, la reconocida, bla, bla, y como que en algún punto pensabas o pensaste o hasta sigues pensando un poco que eso te define, ¿no? O sea, que te define un poco como lo que es. La otra creo que es un tema como en este flip de roles de género, o sea, o como en esta oportunidad que muchas estamos teniendo, ¿no? De entrar a la fuerza laboral. También un poco como, siento que las mujeres tendemos, o al menos yo, de sobredemostrar, ¿no? Es como de, no, claro, o sea, yo tengo mi lugar en la mesa y me lo merezco, ¿sabes? O sea, y entonces voy a demostrar 400% que sí me lo merezco y voy a hacer 3 veces la chamba que todo mundo para asegurarle, o sea, ¿no? Y que muchas veces los hombres no hacen eso, güey, ¿sabes? O sea, es como que ellos dan por hecho de que aquí estoy, o sea, y mi lugar en la mesa es este y ya, o sea, pero yo ya me senté y ese es mi lugar y nosotros como que tratamos de sobredemostrar todo el tiempo de que no, neta, sí me lo merezco, güey, sí estoy aquí, ¿sabes? O sea, entonces, creo que esa parte como que también de tratar de demostrar es muy fuerte. Y la otra, yo creo que muchas de nosotras tenemos como o sea, te digo, como que todavía en nuestro cassette está esto es muy oldie lo que acabo de decir de nuestro cassette, como en nuestro disco duro, está todavía como ese rol de tienes que ser mamá, ¿no? Pero tienes que ser la que cuida tu casa. A ver, crecimos con esa ideología y con esas creencias, ¿no? Muchas de nosotras vimos a nuestra mamá ser amas de casa, ¿no? O sea, estar ahí. Entonces, a ver, como tú quieras, la revolución que estamos viviendo, lo que sea, tú tienes eso aquí atrás. Entonces, como que por una parte quieres cumplir con eso, pero por otra parte tienes como esta nueva oportunidad de decir, pero también puede ser todo aquello. Entonces dices, claro, ahora quiero las dos. Y el problema es que yo me acuerdo que Indra Nooyi, que te acuerdas que era la CEO de PepsiCo, en una entrevista decía como, lo puedes tener todo, pero chance no todo al mismo tiempo, ¿no? Y eso es lo más difícil y queremos tener todo al mismo tiempo, ¿no? Lo que te decía, ser mamás, pero ser esposas, pero ser hermanas, pero ser amigas, pero ser todo. Y a lo mejor no, de repente es como, ¿qué pasaría si de repente quiero ser mamá, le bajo tantito a mi estrés godín, me dedico a hacer otra cosa, crecen mis hijos y regreso, ¿no? O sea, pero te digo, como que es una combinación de muchos factores, de tal vez cómo estamos construidas nosotras, cuál es el contexto cultural, sobre todo de esta generación en la que estamos viviendo, y la autoexigencia que tenemos las mujeres, porque eso sí creo, a ver, muchos hombres obviamente también, pero siento que las mujeres nos exigimos un montón, ¿no? Y somos bien duras con nosotras mismas en ese juicio de no lo estás haciendo tan bien, puedes hacerlo mejor, ¿no? O sea, somos como a veces nuestros peores jueces y creo que eso tal vez te lleva un montón a llevarte al límite, o sea, y de no escuchar tu cuerpo, de no escuchar las señales, de decir, ya no, o sea, ya no tienes que ir hasta allá, párale tantito, ¿sabes? Entonces, como que eso es bien interesante y creo que esa parte de saber poner límites y de saber hasta dónde y de encontrar tu propósito y de seguir, de decir, a ver, ¿realmente estoy haciendo lo que quiero hacer? ¿No? O sea, ¿vale la pena todo esto que estoy haciendo? O sea, de cuestionarte eso que tenías o que te dijeron, ¿no? Como que tenías como creencia o que te dijeron, de esto es realmente lo que quiero, lo que me hace feliz, lo que me llena, ¿no? Yo admiro un montón eso de las nuevas generaciones, o sea, como que se lo cuestionan bien rápido en la vida y dicen, no, esto no me llena, bye, ¿sabes? Y siento que a algunas de nosotras nos cuesta un poquito más de trabajo renunciar a eso y pues por eso pasas un montón de años, o sea, en una lucha que a veces no es precisamente la correcta, ¿no? Las famosas creencias limitantes. Totalmente. Hablando de soft power, a mí me gusta mucho darle un nuevo significado a las palabras, ¿sabes? Porque a veces nos quedamos con el que nos da nuestra cultura y ya te quedaste con ese significado y puede tener una connotación positiva o negativa. Y el soft, luego la gente lo tiene como débil, ¿no? Como algo negativo. Al contrario, es algo positivo justo en todo lo que estamos viviendo ahorita. En ese tema que tú decías de escuchar, de empatía, es inteligencia emocional. En tu rol, en tu liderazgo que tienes ahorita, ¿cómo aplica la inteligencia emocional? Porque sin duda alguien que la maneja, pues va a ser 20% más, según la estadística que leí, más productivo que el que no. Total. Y me encanta, ¿no? O sea, porque ese artículo decía como, no es debilidad, es estratégico, ¿no? O sea, y al final es eso, o sea, es como cuando tú te das la oportunidad de cuestionar, ¿no? O sea, y de entender como, a ver, lo que te decía hace rato, estoy tratando con personas,
Estoy tratando con personas reales que tienen problemas reales, que tienen sueños, que tienen retos, ¿no? O sea, entonces, al final la verdad es que tienes, y eso es algo que yo he tratado de hacer últimamente, sobre todo en este último rol, o sea, como que balancear un poco entre, ok, ¿qué es lo que tenemos que lograr nosotros? ¿Cuál es el objetivo? Y cómo lo vamos a lograr, ¿no? O sea, el qué y el cómo. Y yo creo que hoy me estoy enfocando mucho más en el cómo. O sea, porque el qué, pues podemos tener claro, ¿no? Necesitamos vender tantos millones de pesos, dólares y tantas mil botellas, ¿no? Y llegar a tantos objetivos y eso, o sea, eso es fácil al final. El cómo puede ser muy diferente. O sea, el cómo puede ser a base de regaño, de bla, bla, ¿sabes? O puede ser a base de, la pasamos 8 horas aquí. O sea, esta es la gente con la que más convives, incluso más que con tu esposa, esposo, novio, familia, lo que sea, ¿no? O sea, entonces es como, hay que hacerlo bien y que al final la experiencia que tengas, o sea, y eso es un poco lo que yo estoy tratando de hacer para mi equipo ahorita, es como, ¿cómo puedo lograr que la experiencia que ellos tengan aquí sea la más, pues como la más grata en ese sentido, ¿sabes? O sea, que de verdad ellos sientan que su trabajo está teniendo impacto, que está siendo significativo, que de verdad no está haciendo una diferencia, o sea, que los llene, o sea, porque al final yo creo que cuando tú encuentras eso, y eso me lo dijo alguna vez hace mucho como una persona, ¿no?, que conocí que me decía, es que tú no tienes que hacer el trabajo, o sea, sí por el pago, pero cuando tú haces el trabajo porque te mueve, ¿no?, y porque realmente está comulgando con tu propósito, ese es el verdadero driver, ¿no? O sea, cuando tú logras que eso se conecte, eso es bien poderoso. O sea, entonces al final como que ese es un poco de como yo trato de manejar mi inteligencia emocional. Y a veces, claro, a ver, uno a veces trata de que la gente haga las cosas como tú las harías, ¿no? Por ejemplo, eso fue un gran aprendizaje que yo tuve hace muchos años, que yo decía, es que yo quiero que la gente lo haga así, ¿sabes? Y dices, no, o sea, yo tengo diferentes perfiles en mi equipo que hacen las cosas de manera distinta, que a veces pueden ser muy diferentes a la mía, pero que también pueden ser complementarias, y es entender y cómo utilizo esa forma diferente para que me complemente a mí y hagamos una fortaleza como equipo, ¿sabes? O sea, entonces también saber identificar eso, saber, ¿no? O sea, dónde a lo mejor sí tienes que apretar un poquito más el acelerador porque a lo mejor alguien se te está quedando un poquito más atrás, pero cómo lo llevas a ese lugar. Entonces, para mí es eso, o sea, para mí es, simplemente es como, trato a mi equipo como a mí me gustaría que me trataran y como para mí la experiencia debería de ser la mejor. Y para mí es así, ¿sabes? O sea, cuando yo me siento conectada, cuando yo siento que estoy creando algo padre, cuando yo siento que estoy haciendo la diferencia, cuando yo siento que tengo un balance de vida, ¿sabes? O sea, que puedo hacer mi vida y ir a los momentos importantes de mi vida, y es lo que sea para mí, ¿no? Mi perro, mis hijos, mis papás, mis amigos, mi clase de pilates, whatever it is que sea importante para ti. Cuando yo siento que tengo como ese balance y esa libertad para tomar decisiones y esa, digamos, como, pues sí, como apertura, ¿no? O sea, de ser escuchada, de proponer, de hacer, de poner mi punto de vista, ahí es donde yo estoy en mi mejor versión. Entonces digo, ok, si a mí me gusta eso, pues voy a intentar poner un ambiente, ¿no? O sea, o las condiciones para que más gente lo haga así. Digo, hay veces que no todo el mundo lo toma lo agarra, pero en general la verdad es que yo he tenido la fortuna y ahorita de que pues he visto un equipo que ha respondido, ¿no?, a eso. Y entonces al final digo como, ok, va por el buen camino y a lo mejor en algún punto tendré que hacer un ajuste y en este momento, ¿no?, tal vez está funcionando, pero digo, sí, y estoy yo en mi mejor, o sea, en mi mejor versión como humana, porque es eso que te decía, es que a mí me cuesta mucho trabajo ser muy ruda, güey, ¿sabes? O sea, es mejor cuando yo soy por la buena, digo, si tiene que ser firme, pues es firme, pero yo no soy así de las que llega, grita, señala, mandonea, nunca pude, o sea, decía, es que, híjole, güey, ¿cómo le voy a hacer? Y me costaba mucho trabajo, ¿no? Y tener como esas confrontaciones así súper rudas y, o sea, de verdad, a mí me drenaban energéticamente y decía como, es que no puedo, siento que no lo voy a lograr, o sea, nunca voy a ser la CEO que sueño, ¿sabes? Pero ahí pusiste un límite, o sea, sí. Ahí le dijiste a esta jefa, no, yo no soy así, o sea, que justo iba ahorita de ese tema. Hablábamos de poner límites. Sí. O sea, ¿esa fue una única ocasión o qué otra ocasión tuviste de decir, tengo que poner un límite? Porque es lo que platicábamos al principio.
hay un perfil y hay un rol, pero atrás de eso hay un ser humano. Claro. ¿Cuándo fue una vez así que digas, híjole, aquí aprendí a poner el límite y de ahí lo agarré? Fíjate que, o sea, digo en varias ocasiones, pero últimamente, ¿no? O sea, por ejemplo, como hace poco y sigo, ¿no? Como en la transición de roles, con este nuevo rol, pues me tocó un poco como dobletear. Y justamente, o sea, como que yo venía de un proceso, ¿no? Donde le enfoqué mucho a mi salud, a mi persona, a mi, no sé, a mi alimentación, a mi ejercicio, porque es algo que yo había descuidado muchísimo durante muchos años. Y entonces como que el año pasado, antepasado, literal le metí como mucho foco a eso y me funcionó. Entonces ahora que regresé como esto de estar como dobleteando, ¿no? De estar trabajando como un montón de horas al día, de tener proyectos increíbles, ¿no? O sea, pero que yo decía, es que a ver, o sea, no puedo, ¿sabes? O sea, genuinamente me estaba sintiendo así como sobrellevada el burnout y según yo de no, yo sí puedo, ¿no? O sea, y como que los primeros meses se fue claro que sí puedo y sí puedo demostrar, bla, bla. Y de repente fue como, a ver, estoy dejando de hacer algo que genuinamente es importante para mí. O sea, de darme mis tiempos para comer, de salirme temprano para poder ir a hacer ejercicio. Mira, a mí me chocaba hacer ejercicio, pero genuinamente hoy el ejercicio es una forma que encuentro para, o sea, canalizar mi ansiedad, ¿sabes? O sea, es como una parte de terapia. Ya encontré 2 cosas que me gusta hacer en la vida, ¿no? Que es pilates y la bici y pues le guste o no le guste, es lo que me gusta y entonces necesito hacerlo porque eso es lo que me mantiene un poco, ¿no? O sea, como sana. Y entonces me di cuenta que pues estaba dejando de ir a mis clases, estaba dejando de ponerme mis horarios de comida, estaba trabajando hasta horas muy tarde, estaba despriorizando mi sueño, ¿no? Entonces yo decía, y otra vez, ¿no? O sea, regresé como un tema de con síntomas, hablar y dije, no, o sea, entonces tengo que dejar proyectos, por más cool que suenen, ¿no? Por más padres que estén, no puedo, o sea, y no está mal decir no puedo, claro. ¿Sabes? O sea, ¿qué es más importante para ti? Para mí en este momento, o sea, genuinamente digo, ya no hay ningún proyecto así que, porque la prioridad soy yo, porque durante tantos años me desprioricé a mí misma, que para mí hoy lo más importante soy yo. Tú eres el proyecto. Yo soy el proyecto, o sea, yo soy mi proyecto más importante. Claro. Entonces, si yo no estoy bien, si yo no soy capaz de estar con buena alimentación, de dormir bien, de bla, bla, pues no voy a poder rendir en el trabajo tampoco, ¿sabes? Y ¿qué crees? Que además de que no vas a poder, te vas a quemar. Y vas a quemar el proyecto y vas a quemar a las personas que están en ese proyecto, ¿no? O sea, porque ojalá fueras tú solamente como un individuo en el entorno. O sea, tú eres, exacto, es una red. Entonces es como que al final fue de sí tener que hablar, ¿no? O sea, con mi jefe y decirle como, oye, siento que no puedo y necesito salirme temprano y necesito hacer un hard stop a esta hora porque necesito ir a mi clase, ¿no? Podemos hablar mañana temprano, lo que sea. Y te lo juro que se siente tan bien. Ana, yo nunca lo había hecho en mi vida. O sea, es que eso fue como un cambio así que yo hasta me sorprendo a mí misma que digo, wow, qué padre que lo estoy haciendo. Pero genuinamente el poner esos límites ha sido, o sea, lo mejor que me ha pasado, porque además de que, uno, no pasa nada, 2, me siento tan satisfecha conmigo misma de decir, sí, lo estoy haciendo bien, porque porque otra vez le estoy dando prioridad al mejor proyecto que soy yo. Y ahí es todo significado. El no puedo no es malo. Claro. El no puedo es, voy a acomodar las cosas. Exacto. Porque pues el proyecto soy yo, la prioridad soy yo, porque pues si no estás tú, pues no hay nada, ¿no? Eso creo que es de las cosas como muy importantes a nivel profesional y personal, el límite. El decir no es algo poderosísimo y saber que qué va a pasar, nada. ¿Te va a sumar a ti? Sí. O sea, si te está sumando a ti, síguelo haciendo. Pero si no te está sumando nada a ese sí, déjalo. Y pedir ayuda, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? O sea, tengo un equipo de gente muy capaz, ¿no? O sea, desde muchos, desde equipo interno, equipo externo, partners, agencias, todo. O sea, que es como decir, a veces también uno tendemos a querer hacer todo solas, o al menos eso me pasa mucho a mí a veces, como de, no, yo puedo sola, ¿no? Yo lo puedo hacer todo. Y decir, no, sí puedo pedir ayuda. O sea, a todo mundo, a tus amigos, a tu equipo, a tu mamá, no sé cómo hacerlo, a tu jefe, y no está mal. O sea, y esa parte de verdad aceptar esa vulnerabilidad, de decir, no puedo, necesito ayuda,
No soy la que más sabe en el equipo, porque si fuera la que más supiera, seguramente estaría en la silla de la señora de Global CEO y seguramente ella tampoco sabe todo, ¿no? O sea, entonces, como que está bien, o sea, está bien decir, pues no sé, y necesito ayuda y necesito que todos me echen la mano y no la estoy pasando bien a lo mejor y de verdad que es bien bonito porque la gente responde tan bien a eso que te dicen, claro, sí, te echo la mano y ahí te das cuenta que estás construyendo una red y que tu red de apoyo y tu red de contención es muchísimo más fuerte, ¿no? Y amplia de la que a veces tú piensas, ¿no? Y que genuinamente tienes a mucha gente que está ahí dispuesta a ayudar por lo que sea, porque te quiere, porque a lo mejor ve una oportunidad para sobresalir dentro de un proyecto, porque lo que tú quieras, o sea, pero al final está y es la oportunidad que tú tienes que tomar, ¿no? O sea, como para hacerlo. Oye, hablas de tu equipo y ¿cuál es tu propósito como líder con tu equipo? Mira, yo creo que mi propósito, no sé si es mi propósito como líder, pero mi propósito en general, y eso lo hice en Diageo hace muchos años y me encantó con una jefa que tuve, que era crear, transformar para crear impacto, ¿no? Entonces, justamente me decía ella, como a ver, y hay como toda una metodología en Diageo que puedes utilizar para crear tu propósito, ¿no? Me decía, ¿qué es lo que más disfrutas? Y yo, hacer cambios, ¿no? O sea, entonces me decía, ¿qué? ¿Transformación? Yo, sí, me encanta la transformación. Y luego decía, pero es que para mí es muy importante yo poder crear, o sea, yo tener las manos, o sea, hands-on, ¿sí me entiendes? O sea, y de poder inventar cosas y hacer y imaginar, ¿sabes? Y poner ideas y realmente como llevarlo a la vida. Y le decía, y lo más importante también que me gusta es que eso sea tangible, ¿no? O sea, porque cuando a lo mejor pues puedes tener algo, pero que se queda ahí en el limbo, o sea, como que yo sí necesito, por eso me gusta tanto mi trabajo, porque es como, haces una campaña, se ve en la calle, ¿sabes? O sea, puedes ir, no sé, en PRs, haces el evento, ves a la gente en el evento disfrutando, ¿sabes? O sea, como que dices, wow, qué padre, ¿no? Entonces, como que eso es, o sea, entonces al final un poco en mis roles, ¿no? O sea, con mis equipos y todo es como genuinamente cómo le hacemos para generar un cambio, ¿no? Y para generar impacto dentro de la organización, ¿no? O sea, y el impacto puede ser de muchas formas. El impacto puede ser a nivel resultados, ¿no? O sea, que realmente seamos el best performing team de la compañía, que eso podría ser uno. Impacto puede ser con otros equipos, o sea, de decir, wow, o sea, este equipo genuinamente cada vez que nos los acercamos, ¿no? O sea, son quienes nos echan la mano, quienes están ahí dispuestos, quienes resuelven, ¿sabes? O sea, quienes están un paso adelante, o sea, de verdad son una diferencia en colaboración para el equipo, o sea, eso puede ser impacto. A ver, hay muchos tipos de impacto, ¿no? O sea, no es solamente del de objetivos. Entonces, o sea, como que para mí es eso, o sea, cómo motivar a un equipo a que tenga eso, ¿no? O sea, que tenga esa visibilidad de decir, cómo ponemos al servicio nuestra creatividad. Hay gente que es más creativa, hay gente que es más racional, pero todos somos seres creativos, o sea, todos de alguna u otra forma somos seres creativos. Entonces, ¿cómo utilizamos eso? O sea, que es lo más preciado que tenemos, yo creo que como seres humanos, nuestra creatividad, para ponerla al servicio de algo que pueda generar impacto para la compañía y para ti, otra vez, ¿no? O sea, que de verdad cuando llegues a tu casa, yo siempre, mi papá también me lo decía, ¿no? Hace mucho como que decía, haz cosas que te sientas orgulloso de venir a contarme, ¿no? O sea, y que cuando salgas de la oficina dices, no sé, llegas con tu esposo, con tu novio, con tus hijos y decir, hice esto, ¿no? O sea, no manches, qué cool salió y la gente está feliz y, ¿no? O sea, y todo el mundo está padrísimo, bla, bla. O sea, que eso te llene, pues, es muy cool, ¿no? O sea, eso es muy bonito. Entonces, creo que para mí eso es algo como importante que intento, ¿no? O sea, que se logre y que pues al final quien trabaje conmigo se lo pueda llevar de cierta forma. Oye, hablabas de jefas o jefes que has tenido, pero creo que fueron más, seguramente tienes uno que fue un coach o una que fue una coach. ¿Qué aprendiste de esta persona? Imagino que es parte de lo que tú buscas hacer pues con tu equipo también, que te vean como una coach. Sí. Fíjate que yo creo que no sé si ha sido uno, o sea, o una. La verdad es que en general he tenido la fortuna de tener muy buenos jefes de muchos estilos, ¿eh? O sea, creo que puedo hablar de una persona, ¿no? Que ella fue mi jefa hace pues ya un tiempo
que ahora ella ya no está Diallo, o sea, sigue trabajando como dentro del sistema Diallo, pero ya no está. Y la verdad es que algo que ella me enseñó mucho fue como a creer en mí misma, ¿no? O sea, a mí cuando yo tomé esa posición de PR, o sea, yo genuinamente me acuerdo mucho que cuando me la dieron, o sea, cuando yo apliqué esa posición, además yo llevaba muy poquito tiempo en la compañía, yo dije, seguramente a mí no me la van a dar, o sea, porque llevo súper poquito tiempo, yo no soy experta en ese tema, ¿no? Entonces, pero te digo que como siempre digo que sí, digo, ok, voy a hacer el proceso y listo. O sea, corte A, me quedo. Entonces, como que genuinamente, a ver, yo me creí esa posición, Ana, yo te lo puedo decir, 4 años después. O sea, me tomó 4 años creérmela que estaba en ese lugar y que así, como que sentarme en la mesa, ya sabes, este es mi rol, tú eres la directora de Relaciones Públicas de Diallo, me costó mucho trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque además yo tenía como muchos temas como de autoestima, de seguridad, los he tenido toda mi vida, con mucho síndrome del impostor, o sea, el síndrome del impostor ahí fue rudísimo. Y entonces yo me acuerdo que ella siempre, así, siempre que terminábamos un one-on-one, me decía, pero es que te la tienes que creer. Bueno, y hasta la fecha me lo sigue diciendo, ¿no? Porque somos muy buenas amigas ahora después de esto. Y me dice, es que te la tienes que creer. O sea, te la tienes que creer lo chingona que eres, te lo tienes que creer lo buena que eres con tus equipos, te lo tienes que creer el gran impacto que tú puedes hacer en la organización, ¿no? O sea, y genuinamente, o sea, yo te puedo decir que a lo mejor me dieron muchos, ese ha sido el consejo más bonito que yo he tenido, o sea, porque de verdad es, o sea, a mí, yo creo que a lo largo de mi vida lo que más me ha costado es creer en mí misma, ¿no? O sea, y de creer que sí puedo y que sí soy chingona y como quitarme todo eso, ¿no? Yo soy súper overthinker, entonces quiero tener todo súper perfecto y 27 escenarios, ¿no? El plan Z, y entonces como, y eso es como que no me la termino de creer, ¿no? O sea, porque es como, no, go for it, o sea, sí puedes, sí tienes la capacidad, por algo estás aquí, por algo estás sentada aquí, no es casualidad, o sea, si tú estás sentada aquí es porque tienes los skills para poder estar aquí y además hubo un comité de gente de recursos humanos que se aseguró que estuvieras aquí, ¿no? Hablando de lo profesional. Claro. Entonces, eso me encantó, pero en general la verdad es que creo que he tenido la fortuna de tener muy buenos jefes que me han ayudado mucho. O sea, mi jefe actual, algo que me encanta es que yo puedo tener, por ejemplo, conversaciones súper abiertas de confrontación de no estoy de acuerdo, ¿sabes? O sea, que eso, por ejemplo, no me había tocado tanto con muchos jefes. Y el tipo es súper abierto, ¿sabes? Pero ¿por qué no? Y me escucha, ¿sabes? O sea, pero yo le puedo poner así de, tú y yo estamos contrapuestos y llegamos a un punto medio, ¿sabes? O sea, entonces como que decir, qué padre que puedas tener a alguien con quien le puedes llegar a decir abiertamente y cómodamente, no estoy de acuerdo. O sea, y este es mi punto de vista, bla, bla, y que te escuche y te diga sí, o que te digan no, pero no porque, ¿sabes? O sea, pero simplemente el que no de entrada te digan, no, a ver, así es como yo dije y listo, ¿sabes? O sea, que muchas veces pasa eso. Te está escuchando y te hace sentir vista, te hace sentir escuchada, te hace sentir importante, ¿no? Te hace sentir que tienes un punto de vista relevante, que estás ahí por algo. Entonces, creo que eso es algo como muy valioso que a veces no pasa siempre, sobre todo en el mundo laboral, que alguien que te permita de verdad ser tan frontal y que a veces nos ha tocado enfrente de nuestro equipo y que yo a veces le decía, ay, perdón que lo hice enfrente del equipo, me decía, no, me encanta. O sea, me encanta que tengamos estas conversaciones enfrente del equipo porque es parte de lo que yo quiero fomentar, ¿sabes? O sea, que hay puntos de vista diversos. O sea, no, aquí el jefe no es el que tiene la razón. O sea, aquí tiene la razón el que trae el mejor punto de vista y lo puede comprobar, ¿sabes? O sea, entonces qué cool construir una cultura de equipo así, ¿no? Con el tema del impostor, quédate con el que siento que somos muchas y muchos que se llegan a sentir así, sobre todo creo que mujeres en puestos de liderazgo, viene mucho también por la sociedad en la que hemos crecido, ¿no? Pero creo que le pones un nombre y al ponerle un nombre a las cosas te hace más consciente de, ok, es esto, no voy a dejar que pase. Total. Yo leí una frase, que sé que tú también, que dice, the loudest person in the room doesn't hold the most power anymore. Que es justo lo que estamos hablando de qué pasa con tu jefe. The most grounded one does. ¿Qué tanto resuena contigo esta frase? Y en tu experiencia, ¿el liderazgo se gana más desde la calma y el autocontrol como hemos platicado o como nos habían venido enseñando desde la imposición? No, totalmente. O sea, para mí es eso, ¿no? Yo a veces sigo viendo situaciones donde, ¿no? Existe este líder o estos líderes donde son como muy agresivos, ¿no? Y como que quieren que los escuchen y mi palabra es la ley, como la canción. Y que al final es como, no, o sea,
cuando a veces hasta, de verdad, si eres un poquito sensible y te volteas en la sala en donde estás, ¿no? Y como que eres capaz de identificar que la gente no te está siguiendo, aunque estás siendo así, es como que ahí es donde dices como, ok, tal vez no es por aquí, ¿no? O sea, y entonces sirve un poco más la reversa en términos de decir, de escuchar, ok, ¿qué tengo que escuchar? Puntos de vista. O sea, yo siempre he dicho que el mejor líder no es el que habla mucho, sino el que escucha más, ¿no? O sea, hay muchos que hablan y es como, no, yo genuinamente de los mejores jefes que he tenido son gente que está callada en las juntas, tiene un par de intervenciones y hablan al final, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque escucharon a la sala, escucharon al equipo, entendieron de qué, ¿no? O sea, cuáles eran las necesidades y entonces dieron un punto de vista. Entonces creo que es eso, o sea, creo que al final yo creo que se gana muchísimo más desde esta parte empática, se gana muchísimo más desde una parte de inteligencia emocional, se gana muchísimo más desde esta parte como de entendimiento, más que desde la agresividad o de tratar de poner tu punto de vista a fuerza, ¿sabes? O sea, o de tratar de imponer porque yo soy el jefe. Yo creo que, o sea, quien sea que trabaje hoy con generaciones nuevas, o sea, bienvenido a ese mundo, porque a un niño de 20 años, o sea, le dices, soy tu jefe y te dice, qué padre, igual yo me voy a ir a las 4, güey, porque tengo mi clase, ¿sabes? O sea, seas mi jefe, mi mamá o quien seas. Entonces, o sea, creo que es como que nos obliga a todos, genuinamente, te digo, a romper un poco ya esos esquemas de ya, esto no funciona, güey, ¿sabes? O sea, tenemos que encontrar una forma nueva de poder motivar, ¿no? A la gente, sobre todo, a ver, además de que venimos como sociedad y como humanidad de 3, 4 años muy rudos, ¿no? Desde la pandemia, o sea, que venimos de años muy fuertes de recesión económica, de negocios que vienen struggling en general, todas las industrias, o sea, digo, no todas, pero casi todos, donde todos le hemos tenido que meter el 400% durante 4 años y además estás cansado, ¿no? Y además traes todo. Y todavía así como que osas en decir, porque lo digo yo, ¿no? Así como mi mamá era de chiquita de porque soy tu madre, pues no, o sea, ya no es así y quien no se quiera dar cuenta de eso, pues está en un grave error y genuinamente creo que está en un riesgo grande de poner su liderazgo, pues casi que hasta en tela de juicio, ¿no? O sea, decir eres o no eres, ¿no? Oye, ¿y un buen líder ofrece disculpas? ¿Te ha tocado ofrecer disculpas en tu equipo? 100%. O sea, yo creo que el líder que no es capaz de admitir un error es como, no, ¿sabes? O sea, y al final es eso. O sea, yo creo que cuando tú aceptas que eres humano, que te puedes equivocar, que necesitas ayuda, que también puedes, yo se lo decía el otro día a alguien, ¿no? O sea, de un par de personas de mi equipo, le decía, es que genuinamente ellos saben mucho más que yo. O sea, saben mucho más que yo y él, ¿no? Tenemos una discusión y todo y o sea, me dejaron así como callada de decir, tienen toda la razón, ¿sabes? O sea, entonces como, perfecto, vamos con eso, ¿no? O sea, yo tenía una idea, pero vamos con eso. Y sí, me ha tocado muchas veces decir, Tim, perdón, lo siento, no, o sea, como que a lo mejor no era lo que, o no quería dar este mensaje, o tal vez yo pensaba que teníamos que ir para acá, pero tienen toda la razón, o sea, súper abierta a este nuevo enfoque, ¿no? O sea, como que, sí, o sea, a mí sí me da poca confianza a alguien que no sabe aceptar sus errores y que nunca, o sea, o que trata de demostrar que lo sabe todo, porque genuinamente nadie lo sabemos todo. O sea, ni el líder más cañón, ¿sabes? Ni la persona más cañona, ni nuestros papás, nadie. O sea, todos somos humanos y estamos en una experiencia de aprendizaje laboral, personal, emocional, todo. Entonces, es de humanos equivocarse y qué padre que puedas decir, o sea, yo creo que te das a respetar más con eso de que puedas decir, qué cool que esta persona tiene la capacidad y la humildad y la vulnerabilidad de decir, chin, me equivoqué, claro, él siempre tiene la razón, ¿no? O sea, yo creo que te deja peor el que no admitas tus errores o no seas vulnerable en ese sentido. Oye, hablabas del sweet spot. ¿Cómo le recomendarías a una persona encontrar ese sweet spot? ¿En cuanto a propósito? En cuanto a propósito, en cuanto a ser diferente. Mira, creo que sí es un tema de prueba y error. O sea, yo creo que no hay como
como una receta, pero, a ver, yo creo que una parte bien importante es sí ser muy fiel a lo que tú eres y a lo que tú quieres y a lo que tu corazón, tu intuición, o sea, suena como súper touchy-feely, pero genuinamente yo creo que cuando uno le hace caso a lo que realmente, o sea, tu cuerpo te lo dice, no sé, cuando estás en una situación o con personas hay personas que te drenan, hay personas que te llenan, ¿no? Claro. O sea, hay situaciones que te generan mucha emoción o seguramente a todos les pasa, pero hablas de algún cierto tema y te emocionas, ¿no? O sea, como que por ahí es, o sea, aprende a escuchar ese tipo de cosas, de decir, o sea, esto me emocionó, hoy hablé de esto, hoy hice esto, me sentí súper completa, se sintió padre, llegué a contarle a mis amigos, a mi esposo, a mi mamá, a mi papá, lo que sea. O sea, está padre. Entonces, eso por una parte. Y la otra parte yo creo que también es, déjate, o sea, ten un norte claro, ¿no? O sea, de a lo mejor, ok, si yo quiero llegar a hacer eso, ok, ten tu norte, escúchate a ti mismo y escucha personas de confianza en tu entorno, o sea, pueden ser mentores, pueden ser amigos, pueden ser quien tú decidas que sea, que a lo mejor te puedan ayudar a tomar esas decisiones, porque muchas veces a lo mejor en temas de propósito o en temas de carrera o lo que sea, es como que a veces uno se pierde, ¿no? O sea, como que estás tan metido en el día a día que es como a veces necesitas una perspectiva externa sobre todo de alguien que le tengas confianza, alguien que te quiera, alguien que genuinamente te vaya a dar una opinión honesta de eso, y a veces honesta no es precisamente bonita, a veces esa opinión puede ser un poco ruda, ¿sabes? O sea, un poco, pues sí, o sea, sin filtros, que yo la verdad eso siempre lo agradezco mucho. Y eso, o sea, y que escuches y que te puedas dejar guiar un poquito y recibir ese feedback, ¿no? O sea, decir, ok, a lo mejor muchas veces hay personas que ven en nosotros lo que nosotros no vemos en nosotros mismos. Y eso es padre, ¿no? O sea, cuando a veces decías, no, ni me había dado cuenta que yo era así, ¿sabes? O sea, a mí me pasaba mucho, ¿no? O sea, que como que me decía, o sea, por ejemplo, mi mamá me decía, no, es que tú eres como muy buena con la gente y como escuchando a la gente, ¿no? Y bueno, ya después hablaremos de otros temas, pero que seguramente creo que los vamos a hablar más adelante, pero a ti te gusta mucho como este tema de ayudar, ¿sabes? Y todo esto, y como que escuchar a la gente y darles un buen consejo, ¿no? Te deberías dedicar a algo de eso. Yo, o sea, pues no soy psicóloga, ya sabes, o sea, es como que yo soy godín, pero pues, de repente es como, sí, a ver, no me había dado cuenta de eso, o sea, a lo mejor sí es cierto, y tengo muchos amigos y muchas amigas que de repente me buscan, porque oye, Viri, necesito platicar contigo, ¿sabes? Y a lo mejor encuentran, qué bueno, que les pueda dar un buen consejo, una perspectiva diferente, ¿sabes? Entonces, de repente son esas como chispitas que dices, ¿qué podría hacer con esto? Claro, ¿no? O sea, si soy buena, ¿qué podría hacer con esto? Entonces, yo creo que ese es, y inténtenlo, o sea, intentarlo. Si tú creías que iba para allá y no jaló, pues no jaló y no pasa nada. O sea, sigues en tu camino, ¿no? O sea, ahora otra cosa no jaló y al final lo que te decía, si no jala, hay un aprendizaje y de todas formas es ganancia, ¿no? Entonces, creo que eso es bonito. En este podcast ya platicamos que pues, nos gusta conocer al ser humano que está atrás de este rol, y te voy a proponer un reto, ¿ok? Porque también vi que lo viste y te gustó. No a decir la stalker, no, hago bien mi trabajo de investigación. Generalmente nos describimos con, yo soy Ana y tengo tantos años y a esto me dedico y tal, ¿ok? Quiero que dejemos a un lado todo eso, toda la parte de hobbies, ¿no? ¿Quién realmente es Viri? O sea, ¿quién es este ser humano que está sentado ahorita aquí a mi lado? Ay, ese es un ejercicio, porque sí, efectivamente lo vi. Fue un video que vi en Instagram y de alguien justo que decía, ¿no? Es como, descríbete sin decir nada de tus etiquetas sociales. Exacto. Y qué difícil ejercicio. O sea, pero yo creo que, si yo te puedo decir, es como, o sea, como que Viri es una persona muy curiosa, ¿no? Como, pues sí, en general, desde chiquita ha sido como muy curiosa, le gusta saber el porqué de las cosas y entender más allá y entender por qué de las cosas, de las personas también. Y yo creo que eso me hace una persona empática, ¿no? Porque al final como que me gusta entender mucho, tío, soy muy de personas, soy una persona muy de personas, paga la redundancia. Me gusta entender qué le drivea, qué le motiva a la gente, ¿no? O sea, como
qué te hace vibrar, qué te hace ser feliz, qué te hace estar en tu mejor versión. Creo que en ese sentido también doy mucho a los demás, a veces más de lo que debería, pero soy como muy cariñosa, o sea, me preocupo mucho por mi gente, por mis amigos, por mi familia. Y nada, o sea, la verdad es que creo que es eso, o sea, creo que al final sí me considero una persona que tiene un punto de vista como muy claro, ¿no? Que tiene convicciones como muy claras también en ese sentido, y que al final, la verdad, disfruta mucho de su libertad, ¿no? O sea, algo que yo he trabajado mucho durante toda mi vida es como que siempre estuve en ese deber ser, ¿no? O sea, como que yo debía de ser la de las buenas calificaciones, ¿no? Debía de estar aquí, debía de hacer esto, debía hacer el otro. Y en los últimos años, la verdad, creo que algo que he descubierto en mí es que me gusta ser muy libre y poder hacer lo que yo quiera, ¿sabes? Y genuinamente como que poder llevarlo al mejor puerto, pero eso, o sea, sentirme como muy libre, que no tengo como ataduras, yo cuando empiezo a sentir como atadura de algún lugar, pues ahí siento que ya no estoy como en mi mejor versión. Entonces, eso creo que podría decir como libre, como empática, como muy amorosa, muy generosa también en ciertos sentidos o en muchos sentidos, y curiosa, alegre también, podríamos decir, en general feliz con todo lo que tengo y agradecida y eso, creo que ese está ahí hasta donde llegó mi ejercicio, pero ya después la gente que me conoce puede sumar, si es que creen que pueden sumar. Sí, yo le sumaría que eres un lugar seguro. Eres un lugar seguro, sin duda alguna. Oye, hay lugares que llaman. A ti te llamó la India, a mí me llamó Bali, pero a ti te llamó la India. ¿Qué fue para ti ese viaje y cómo te impactó desde cuando fuiste ahorita hasta en la parte personal y profesional? Ay, mire, yo sí soy fiel creyente de que todo en esta vida es una causalidad y no una casualidad, ¿no? O sea, es también una gran frase de mi papá. Pero a mí como que yo hice 2 viajes a India, bueno, he hecho 2 viajes a India y siento que a mí esos 2 viajes me prepararon como para 2 momentos de crecimiento muy fuertes que tuve en mi vida, ¿no? O sea, el primero como que fue un momento justo fue cuando yo tomé como este rol como de relaciones públicas, bla, 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 que, o sea, era como un punto de inflexión muy fuerte profesionalmente para mí, ¿no? Y que significó, como te decía, muchos temas en términos de liderazgo, de crecimiento personal, etcétera. Entonces, como que genuinamente siento que ese viaje me llevó como a empezar a abrir el caparazón en ese camino de autoconocimiento que yo emprendí a partir de ahí, ¿no? O sea, no que yo nunca había sido consciente, pero tal vez a partir de ahí lo empecé a ser muchísimo más consciente, empecé a ser muchísimo más consciente de esto que le llaman mucho como tu luz y tu sombra, ¿no? O sea, como lo bueno, lo malo, o sea, y cómo conocerte mucho mejor, porque ahí me di cuenta que a veces hasta no me conocía tanto, ¿no? Entonces, como que ese viaje fue como la primera semillita, ¿no? De decir, ay, o sea, como que sí podría ser, como que algo me llamaba, o sea, como que decía, yo me siento muy en paz en este lugar, ¿no? O sea, por alguna extraña razón hay gente que va a India y es la peor experiencia de su vida, que dicen, es horrible, es súper sucio, o sea, yo les puedo decir que para mí es un lugar mágico y en lo más horrible y en lo más sucio le encontré belleza, ¿no? O sea, que no soy la típica persona que a lo mejor sí va a acampar y ya sabes, quien me conoce de repente podría decir como Viridiana, pero si tú eres la más picky en ese tipo de cosas, pero bueno, por alguna razón me dio. Entonces empecé mucho, de hecho ahí empecé a ir mucho como a terapias, empecé a abrir más como camino espiritual que hoy he abierto, ¿no? Desde hace, pues justo ese viaje fue hace como 8 años, más o menos. Empecé a tomar terapias, empecé a meditar más, ¿no? O sea, entonces te digo que fue algo muy bonito. Fue muy bonito el descubrirlo. El camino, debo de confesar que en momentos no fue tan bonito, ¿no? Porque pues cuando uno de verdad decide hacer el trabajo, abres la coladera y todo lo que hay ahí,
¿no? O sea, entonces esa parte, o sea, sí te puedo decir que hubo momentos muy rudos que yo decía, ¿qué es esto? ¿No? O sea, entonces, bueno, creo que eso fue uno. Y el segundo viaje, la verdad, creo que me preparó también mucho, pues para un momento personal que fue muy difícil, ¿no? Que fue, mi papá tuvo cáncer, mi papá falleció hace un año, y obviamente pues mi papá y yo éramos como muy cercanos y genuinamente creo que, a ver, yo ya venía también de un trabajo espiritual, ¿no? Y como de preparándome, mi abuela había fallecido hace un tiempo, o sea, poquito tiempo antes, y luego yo me fui a ese viaje y siento que a mí me preparó mucho como mental, espiritual, como emocionalmente a todo el proceso, que fue un proceso muy fuerte que vivimos con la enfermedad de mi papá y que genuinamente creo que yo si no hubiera ido a ese viaje, no sé, o sea, sí ese viaje sí fue como un parteaguas. O sea, yo en ese momento, yo decía, tengo que hacer algo, o sea, como que a mí me llamaba así, decía, tengo que hacer algo, no sé qué es, o sea, pero necesito como que desbloquear, ¿sabes? El otro día tuve una sesión con un maestro que se llama Master O, si lo conocen algunos, pero estuvo muy padre, pero al final me decía como, en nuestra vida, ¿no? Como que nosotros vamos somos como los softwares, o sea, tenemos que hacer upgrades. O sea, llegan puntos de inflexión en tu vida donde vas haciendo el upgrade. Entonces para mí esos momentos de India fueron como esos upgrades fuertes, ¿no? O sea, que he tenido donde pues sí, poder llevar todo ese proceso a mi papá, poderlo llevar de una forma como muy amorosa, de poder acompañarlo, de poder tener como toda esa preparación, ¿no? Para vivir ese proceso y después, pues obviamente el proceso de su muerte y todo, que al final la verdad es que aunque obviamente ha sido doloroso, pero yo creo que me ayudó tanto esas bases que senté ahí eh, a prepararme mucho como emocional y espiritualmente para llevarlo de la forma más tranquila y como más amorosa posible, ¿no? O sea, y obviamente lo extraño todos los días, pero de mi vida, pero fue como un proceso de mucha paz para mí, entonces creo que ha sido, o sea, y siento que no, como que no ha terminado, ¿no? O sea, como que yo siento que ahí yo abrí y mi maestra con la que me fui, que se llama Camila Martínez, que quienes no la conozcan, conózcanla. Pero Camila Healing, exactamente. Que Camila, pues con ella fue con la que empecé a hacer todo este tema de terapias y a mí me cambió la vida, eso, o sea, genuinamente sí fue como el antes y el después. Poquitito después del primer viaje a India fue cuando empecé a ir a terapias con ella. Sí. Y eso, ¿no? O sea, y al final un poco como que era esa parte donde Camila me lo decía mucho de, pues tal vez tú tienes un don para esto, ¿no? O sea, tal vez por acá hay un llamado. Y yo decía, no sé, yo soy muy godines, o sea, no sé si yo tengo un llamado para ayudar así a la gente, pero bueno, no lo descarto, ¿no? O sea, en su momento a lo mejor podrá ser algo lindo, pero definitivamente cuando yo lo empecé a hacer, más que porque yo me certifiqué como terapeuta y hace una técnica que se llama hipnosis de sanación, ¿no? Que está como bastante padre, pero al final como que yo lo hice, le dije, yo no lo quiero hacer para ayudar a más personas, la verdad, genuinamente lo quiero hacer para ayudarme a mí, ¿no? Entonces, pues, funcionó. No te tienes que salir del mundo godín para con tus mensajes impactar a gente. Eso está muy castigado, ¿sabes? Está muy castigado no, me tengo que dedicar a lo zen y es muy bonito. O sea, es muy bonito decir desde lo zen, pero desde donde estés, tu mensaje puede impactar a muchos. Entonces, quédate con esto, quédate con eso. Ay, hermana, qué barbaridad. Ok. Oye, leí en una entrevista que seguro, esta entrevista fue hace mucho tiempo y seguro ahora tienes nuevos libros favoritos o vas sumando libros que se vuelven como esas lecturas que te marcan. Y uno es Lean In, Women Work and the Will to Lead de Sheryl Sandberg, que fue la CEO de Facebook, ¿no? COO de Facebook. Y habla sobre la necesidad de contar con mentores y redes de apoyo, ¿no? ¿Qué fue lo que más resonó en este libro para ti? Que igual y lo leíste ya, tiene un rato que lo leíste, pero si ahorita te vas a esa Viri que lo leyó en ese momento, ¿qué resuena ahorita en ti? O sea, yo creo que, a ver, es un libro muy bonito, fíjate que no me acuerdo quién me lo regaló. Creo que me lo regaló alguien de la oficina, o sea, alguien me lo regaló. Y fue como de los primeros libros que leí, ¿no? O sea, además en estos temas más como de leadership, etcétera. Y es un libro muy bonito porque, para quien no lo haya leído, genuinamente se los recomiendo, es un libro súper fácil. Sheryl Sandberg es
todavía entiendo, la CEO de Facebook. Y ella básicamente o sea, este libro se publicó en el 2013 y yo siento que sigue teniendo muchísima vigencia hoy en el 2025, ¿no? Porque son como todas estas barreras y como todos estos elementos a los cuales nos enfrentamos las mujeres en el mundo laboral, ¿no? Y ella habla tiene varios capítulos, igual se me están yendo algunos, pero creo que son 7, donde te dice como las claves que ella considera, ¿no? Para pues, que justamente nosotras podamos avanzar en como mundo laboral. Y había uno específicamente que decía como sit at the table, ¿no? O sea, habla mucho, por ejemplo, de varias cosas, ¿no? Habla de tener mentores, habla de tener como estas discusiones abiertas, habla de que a veces, muchas veces el crecimiento laboral no es como una línea recta, sino le dice ya como jungle gym, ¿no? Que a veces tienes que ir como en ciertas posiciones o incluso movimientos laterales o en otras compañías, ¿no? O sea, como para poder crecer y hacer tu carrera. O sea, la verdad es que de tener, por ejemplo, no sé, si estás casada, como ese partner en tu casa, ¿no? O si quieres ser mamá, etcétera, lo importante que es tener a un partner que te apoye, que esté en el mismo canal que tú. Pero para mí en ese momento, y la verdad es que sigue resonando por lo que te conté hace rato, que era como el sit at the table, ¿no? O sea, y que decía, cómo nosotras como mujeres nos cuesta mucho trabajo ganarnos ese lugar en la mesa. O creernos que nos merecemos ese lugar en la mesa, ¿no? De sentarte en la mesa, de alzar tu voz, de tener una opinión, de tomar decisiones, de ser asertiva, ¿no? O sea, de que justamente así como en una sala de reuniones de repente hay hombres de todas las jerarquías, ¿no? O sea, desde pues está el director general o el intern, ¿no? O sea, pero como que a los hombres les es mucho más fácil tener ese lugar y a nosotras las mujeres como que nos cuesta mucho trabajo y a veces hasta lo ponía ahí, ¿no? Como que estás en una reunión y hasta te quedas callada y a mí me pasó muchísimo eso muchos años, ¿no? O sea, cuando te decía que mi jefa me decía como te la tienes que creer, era eso, ¿no? O sea, como que yo a veces, yo me acuerdo que llegaba a eventos o lo que sea y era como que casi que me escondía por ahí, ¿no? Y me decía, ¿cómo? O sea, tú eres la jefa, chica, ya sabes, o sea, yo, ok, sí. O tú estás en una reunión, tú puedes hablar, tú puedes tomar una decisión porque tú eres la cabeza de este área, ¿no? Y yo decía, bueno, sí, pero es que hay más gente, o sea, entonces como que genuinamente ese punto para mí resuena mucho, siguió resonando mucho, yo me dediqué mucho a trabajar eso en mí, ¿no? O sea, el de tener una voz, de alzar la voz, el de poner límites, el de, o sea, hacerlo vocal, el de yo tener un punto de vista, ¿no? Como hoy te contaba que lo toco con mi jefe y de poder tener una discusión, una confrontación positiva, que no es una pelea, sino es una confrontación y vamos a tener una conversación y vamos a llegar a un acuerdo. En este concepto de sentarse en la mesa, ¿cómo apoyas tú a otras mujeres a que también lo hagan? Mira, justamente actualmente tengo a alguien en mi equipo, ¿no? Que me identifico mucho con ella, porque de repente te tocan a lo mejor como entornos, stakeholders, ¿no? Que pueden ser intimidantes, pueden ser, o sea, que a lo mejor no te sientes en tu mayor confianza, ¿sabes? O sea, como para alzar tu voz, para decir lo que piensas, ¿no? Como para challengear un punto. O a veces son foros muy grandes, ¿no? O sea, donde a lo mejor dices como, ay, no, pues que hay mucha gente y, ¿no? Entonces, creo que algo que yo he tratado y me acuerdo que tuve una conversación hace poco con ella que le decía como, punto número 1, y esto es real, ¿no? O sea, eres una persona que sabe muchísimo. O sea, generalmente le decía, tú sabes mucho más que yo, ¿no? Entonces, de que tienes el conocimiento para poder decir, challengear, bla, bla. 2, nadie, o sea, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu esposo, ni nadie, por más que nadie te pueda hacer sentir más chica, ¿no? O sea, tú eres lo suficientemente grande en posición, en esencia, en todo para estar aquí. Y si estás aquí es por algo. Entonces, tienes la obligación, ¿no? O sea, en el buen sentido, de poner tu punto de vista allá afuera, ¿no? Y de agrandarte cada vez que te sientas chica, porque al final es también como un ejercicio, ¿no? A mí cuando me pasaba eso, porque me pasó eso durante muchísimos años,
es como, pues sí, como si aprendieras a andar en bici, ¿no? Al principio necesitas medio rueditas, te tienes que apoyar así y sientes que te caes, ¿no? Y como que, pero ya después de 3, 4, 5 intentos, ves que sí lo puedes hacer y vas tomando como confianza en ti mismo y dices, sí, sí puedo sin las rueditas y me aviento a andar en bici yo sola, ¿no? O sea, entonces es lo mismo, o sea, al final yo creo que lo que yo trato de hacer con otras mujeres es sentirlas como con esa confianza, porque yo creo que cuando uno se siente confiado, lo suficientemente confiado en términos de todo, ¿no? O sea, del conocimiento o de simplemente por el hecho de que tú estás aquí y de que tú tienes un rol, ¿no? Y que ese rol dice algo o que tiene una función, lo puedes hacer, es suficiente, aunque ni siquiera tengas el conocimiento completo. O sea, no todos a veces vamos a tener el conocimiento completo. Entonces, creo que es esa forma como de empoderar, ¿no? Y de decir, tú eres suficiente. O sea, el que tú estés aquí, porque, repito, ya hubo un comité de seres humanos del área de HR que decidió que tenías que estar acá, es suficiente y créetela, ¿no? Entonces, que al final a lo mejor no vas a dar todo el mejor punto de vista todo el tiempo, no importa, ¿sabes? Pero habla, practícalo, ¿sabes? O sea, escucha, internalízalo, ve qué más puedes decir. Si quieres tú traer un mejor punto a la vista, prepárate a lo mejor más para esa reunión, para que puedas traer, no sé, data o lo que sea que te ayude a poner un mejor punto. Anticípate a lo mejor a lo que esa persona crees que te pudiera challengear en un momento, ¿no? O sea, hay como muchas vías de poder hacerlo. Hay quienes lo hacen mucho más desde la preparación, hay quienes lo hacen mucho más desde el coraje, ¿no? De decir, yo sí me aviento a ver, ponerle un challenge así, y tengo la confianza para poder hacerlo, hazlo, ¿no? O sea, porque hay gente que lo tiene y a veces ni siquiera lo hace por lo que sea, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que yo he tratado, porque yo he agradecido mucho a esas mujeres que a mí me empoderaron, ¿no? O sea, y que me dijeron, créetela, y que sí es suficiente que contigo misma, o sea, con tu sola presencia, eres suficiente para estar aquí, ¿no? Entonces creo que eso es algo que a mí me gusta replicar. Oye, Viri, ¿cuál es tu before and after moment en tu vida y cómo te impactó personal y profesionalmente? Así. Así, ¿cuál de todos? Así, ¿cuál de todos? ¿Sabes qué? Yo creo que la muerte de mi papá fue como un momento muy importante, en el sentido de, obviamente, más allá de la pérdida, ¿no? Y de que obviamente pues pierdes para mí uno de mis seres queridos más importantes, o sea, o sea, no quiere decir que mi papá era más importante que mi mamá, eran muy diferentes, ¿no? O sea, pero con mi papá tenía una conexión muy especial. Sí. Pero ¿sabes qué me enseñó mucho ese momento o todo ese proceso? Que soy mucho más fuerte y mucho más resiliente de lo que yo pensaba, ¿sabes? O sea, como que yo decía, cuando pasó todo lo de mi papá, me acuerdo como unos 3 o 4 días después de que ya pasa todo ese caos, ¿no? Del funeral y y como todo ese momento que es muy difícil, como que yo decía, y estoy aquí, ¿no? Triste, o sea, pero aquí estoy. O sea, además en ese momento a mí me acaban de operar, o sea, tuve una operación, literal, las cuenta que a mí me operaron un lunes, a mi papá lo internaron en el hospital el jueves y mi papá falleció el sábado, ¿no? O sea, entonces además traía así yo como una operación. O sea, entonces decía, sí me impresionó un poco de mí misma, como de la fortaleza y de la resiliencia que yo tuve en esos momentos. Y como que yo decía, si yo puedo con esto, puedo con todo. O sea, genuinamente pude con este proceso que fue dolorosísimo, ¿no? De ver a mi papá así como que desmoronarse, ¿no? A la persona que más admiras en el mundo, que aún así seguí con mi chamba, o que, pues sí, a lo mejor no fui la best performer en ese año, dentro del trabajo, pero seguí con la chamba, seguí con todo, estuve ahí para él, estuve para mi familia, como estoy completa, tengo salud, o sea, hice la operación, todo, y aquí sigo, ¿no? O sea, entonces como que genuinamente ahí fue como que me cayó en muchos veintes de sí, créetela, sí es suficiente, sí estás aquí, ¿sabes? O sea, y eres una persona que tiene como eso, o sea, como el temple de la fortaleza y la resiliencia mucho más arriba de lo que tú pensabas y a ver, no que diga como que eso me hizo imparable, ¿sabes? O sea, pero genuinamente fue cuando dije, si yo puedo con esto, yo puedo con cualquier cosa. O sea,
cualquier chamba, cualquier proyecto, o sea, cuando ya lo pongo en perspectiva, es como, esto es nada a comparación de, para mí, que eso para mí sí fue muy fuerte y fue muy grande y fue muy doloroso, ¿no? O sea, entonces como que te ayuda a poner muchas veces en perspectiva las cosas que en el día a día a veces te estresan, ¿no? Te acongojan o como que te preocupas de más, porque es que además no tiene importancia. Entonces, eso me encantó porque fueron muchos regalos. Tengo una media hermana que me decía, hermana, siempre en todos estos procesos, ¿no? Hay un regalo mal envuelto y hay que siempre descubrir cuál es, ¿no? O sea, como que yo le decía, ¿cuál regalo, güey? Mi papá se murió, cabrón, ¿sabes? O sea, es como que no veo el regalo mal envuelto en este momento, ¿sabes? O sea, pero de repente ya cuando vi eso, dije, claro, este es mi regalo, ¿no? O sea, el haber descubierto, como el haber hecho otro upgrade, como decía Master O, ya sabes, haber hecho otro upgrade en mi vida, y genuinamente eso me dio como un empoderamiento, ¿sabes? O sea, como una pila de decir, yo puedo, o sea, y en vez de venirme abajo, ahí fue cuando, o sea, pum, o sea, empecé y me puse súper disciplinada, a ponerme yo como prioridad, ¿sabes? O sea, a de verdad hacer las cosas bien. Y hoy estoy en un lugar muy bonito, ¿sabes? O sea, como muy padre, que me siento como muy orgullosa de mí, que claro, como buena perfeccionista que soy, que no estoy tan orgullosa de ser, pero pues obviamente siempre estás viendo, ¿no? El vaso medio vacío, y entonces, ¿qué te falta? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Y sí, hacen falta muchas cosas por cumplir, pero genuinamente creo que eso sí fue como muy reciente. O sea, siento que he vivido como un proceso de transformación en los últimos años muy fuerte, pero que ha sido muy bonito en general y que o sea, como que lo estoy digiriendo todavía aún, pero sí, o sea, como que siento que sí fue como un antes y un después. Oye, qué cañón, porque le diste a tu cuerpo una atención. Tu cuerpo te demostró lo fuerte que era, sí, porque físicamente estabas post una cirugía, sí, pero mentalmente y emocionalmente y espiritualmente, pues habías tenido, ¿no?, la pérdida de tu papá al trascender él, y dijiste, te volteé a ver a ti, cuerpo, porque me sostuviste en bueno, siempre, pero en este momento me di cuenta de lo valioso que eres, ¿no? Totalmente, sí, y en una terapia, digo, esto ya es así más como espiritual, pero yo hice mucha terapia después de la muerte de mi papá, y como que muchos de los mensajes que me llegaban es, necesitas regresar a ti, ¿no? O sea, entonces como que yo lo traduje en necesito regresar a mí es todo, o sea, es como mi cuerpo es mi templo, ¿sabes? O sea, de verdad, por primera vez, durante ese proceso yo prioricé tantas cosas a mi papá, ¿no? O sea, era como llevarlo a las quimios, llevarlo a las consultas, estar al pendiente de él, y me desprioricé tanto que genuinamente era ya así como que el universo y la vida diciéndome, chica, tienes que regresar a ti. Y genuinamente dije, sí, o sea, lo tengo que hacer, porque sí, donde yo me atreva a no priorizarme en este momento, las cosas van a salir mal, ¿no? O sea... Y ahí viene otro upgrade, porque estás priorizando tus 5 cuerpos: físico, mental, emocional, espiritual y el energético. Totalmente. Que este último, el energético, ese te hace hacer unos cambios brutales. Brutales. Ahorita estoy trabajando, precisamente estoy trabajando el cuerpo energético, pero sí, 100%. Y cuando uno es consciente de eso, o sea, yo creo que cuando tú eres consciente de ese poder, ¿no? O sea, que tienes, ahí es donde genuinamente, creo que donde te empieza a volver un poquito más imparable, ¿no? Y data, todo el mundo tiene ese poder, ¿eh? La gente cree que Dios o el universo o lo que ustedes creen volteó y dijo, no, tú, no, todo el mundo lo tiene. El tema es que te atrevas a confrontar, a rascarle para poder sacarlo, ¿no? Hacer todo ese trabajo de autoconocimiento y de autoconciencia. ¿Y sabes qué me encanta? Que dices, soy un godín, sí, no importa la etiqueta, pero no importa en dónde estés, esa parte espiritual existe, ¿sí me explico? No tienes que decir, voy a vivir descalzo y me voy a ir a la India y a vivir por siempre ahí. No, porque a veces en los lugares donde la gente tiene tanto ruido, necesitamos más gente diciéndole, mira lo que hay. Totalmente. Vamos a cambiar un poco de tema. Quiero que nos expliques, porque digo, tengo aquí las preguntas, pero vi que acaban de presentar el Distilled 2025. Sí. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué tipo de documento es esto?
Bueno, el Distilled es un documento muy maravilloso que hace un equipo que se llama Global Futures, que básicamente es como el equipo de planeación global de Diageo, donde ellos lo que están haciendo es como un foresight de tendencias, de estas macro tendencias a nivel global que van a drivear, en nuestro caso, el consumo, ¿no? y la experiencia de nuestras marcas. Entonces, básicamente ellos lo que están viendo es como 5 años adelante, 10 años adelante, o sea, esa es su chamba, ¿no? Ser global futures, claro. es anticiparse a las tendencias. Entonces, la verdad es que es relativamente nuevo, o sea, creo que tiene como un par de años este documento. De hecho, quien lo hace es conocido y amigo mío, que es mexicano y ahora se fue a liderar el equipo global, entonces es súper orgullo. Y es eso, ¿no? Entonces, como me parece que el documento este año tiene 5 tendencias, ¿no? Donde vienen algunas, por ejemplo, una que se llama como neohedonismo, entonces es, por ejemplo, como cómo la gente está buscando nuevas formas de disfrute, ¿no? De placer, no solamente, o sea, de placer en tema sexual nada, sino más bien como de placer de disfrutar, ¿sabes? O sea, que si en un spa o tus amigos o cuáles son los rituales. Hay una parte, por ejemplo, habla de este año de conscious well-being, ¿no? Entonces, toda esta tendencia que hay de todo un estilo de vida muchísimo más sano, ¿no? Que estamos empezando a ver desde alimentos, desde ya las fiestas no son de noche, son de día, ya son coffee parties, ¿no? Y entonces todo es muy sano. Viene todo este tema, por ejemplo, como de extended reality, ¿no? Todo esto, lo que viene realidad aumentada, inteligencia artificial, los metaversos, etcétera. Entonces, así vienen 5 tendencias, ¿no? Que al final lo que están tratando es de ver y tratamos de acomodar las marcas en decir, ok, de acuerdo a los propósitos de nuestras marcas, de acuerdo a las tendencias de consumo que estamos viendo localmente, ¿no? Y globalmente, cómo es que las tendremos que aprovechar mejor, o sea, cómo podemos aprovechar mejor esas tendencias, pues para que justamente podamos tener una relevancia cultural muchísimo más fuerte. Y son tendencias globales, o sea, no tienen que ver con bebidas. No, o sea, ellos al final lo que hacen es que, si bien son macro tendencias globales, o sea, digo, tienen muchísimas fuentes con consultores globales, pero tipo una de las fuentes es WGSN, ¿no? Que quienes lo conocen es una de las fuentes de tendencias más grandes del mundo, que lo utilizan en moda, lo utilizan en muchas aristas, ¿no? De creativos, y tienen un montón de sources, o sea, y de consultores, y al final sí terminan un poco, digamos, como acomodándolo a qué le serviría a la industria de bebidas alcohólicas, ¿no? O sea, o cómo la industria de bebidas alcohólicas reacciona a esto, pero es un documento público, o sea que si ustedes buscan Distilled 2025, les va a aparecer en la página de Diageo, y es súper interesante, son como 4 o 5 páginas, que la verdad es que para todos, o sea, digo, ahí ya hay algunas cosas donde se habla de la industria de bebidas alcohólicas, pero que nos pueden servir a cualquiera para poder hacerlo, ¿no? Oye, Viri, tú de forma como personal o con tu equipo, ¿cómo encuentran estas tendencias para hacer campañas o estar en canales disruptivos o cosas que realmente llamen la atención? Mira, yo creo que, o sea, yo creo que parte mucho de tener esta curiosidad de querer encontrarlas. O sea, afortunadamente estamos en un área donde digital, ¿no? Media, bla, bla, todo el tema de data y digital es un área súper cambiante y es una disciplina súper cambiante que tiene innovación cada 3 meses, ¿no? O sea, entonces siempre hay algo nuevo, siempre hay un upgrade, siempre ya hay una nueva plataforma, siempre hay un nuevo producto. O sea, entonces a veces hasta cuesta trabajo hacer como keep up, ¿no? O sea, con esta parte. Y obviamente, o sea, nos aseguramos mucho de, primero, pues estar cerca de los partners que al final marcan la diferencia para nosotros, ¿no? O sea, ejemplo, de estar con un Meta, ¿no? Que a lo mejor ellos son, para lo que nosotros hacemos en términos de marketing, pues son la plataforma social más importante del mundo, entonces mucho de lo que ellos hacen, pues drive el cambio, ¿no? Entonces, cuando tú estás cerca de un partner como Meta, por poner un ejemplo de Meta, pero podría mencionar a muchos, pues justamente eso te ayuda a anticipar el cambio, a entender qué es lo que viene. Obviamente ellos para muchos de sus clientes y para ciertos clientes te presentan, ¿no? Como esto es lo que viene, esto es lo que estamos viendo, estamos trabajando en estos productos, o sea, entonces eso también te ayuda cuando
cuando lo ves desde Meta, pero ves que Google también lo está haciendo, pero ves que Spotify también lo está haciendo, pero ves que también ya te anticipa y dices, ok, esto es una tendencia, ¿no? O sea, porque ya van 4 que están trabajando en lo mismo de formas distintas, pero, ok, la inteligencia artificial es inminente, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como negocio para subirnos a eso y ser los primeros, ¿no? O sea, o como llegar temprano a la fiesta y no ser el tío que ya llegó a las 8, ¿no? Y súper tarde, mega late adopter. Entonces, creo que eso es un poco, digo, es estar cerca de estos partners, es tener mucha curiosidad, o sea, porque al final no todo te lo van a los partners, ¿no? O sea, es mucho de ChatGPT, o sea, nosotros nos reímos en el equipo, pero todos estamos o sea, jueguen, píquenle, ¿qué hacen? O sea, ¿qué podemos aprender de eso, sabes? O sea, ¿qué ideas se nos ocurren que pudiera venir de ahí en las distintas formas de inteligencia artificial que hoy existen y que van saliendo? Leer mucho, ¿no? O sea, entonces creo que es como un poco, afortunadamente, normalmente en este tipo de posiciones, digo, no siempre, pero como que la gente es muy curiosa, ¿no? O sea, y le gusta. Entonces creo que no necesitas a una agencia carísima, ¿sabes? O sea, ni tener un equipo de Global Futures, o sea, pero cualquiera con acceso a Internet, o sea, hoy en día, y un poquito de curiosidad de decir cuáles son las tendencias, te prometo que te puedes meter, o sea, te puedes encontrar desde cosas gratis hasta masterclasses, cursos, diplomados, o sea, y tan profundo como te quieras ir hacia allá, ¿no? Pero nosotros lo tratamos de hacer así y pues justo, o sea, te digo, a veces es complicado porque para empresas como nosotros, a veces este tema de la innovación y es difícil porque es como mover un elefante blanco, ¿no? O sea, es como de que quieres, no sé, implementar inteligencia artificial y de repente hay alguien como, ¿cómo? La inteligencia artificial, no podemos tener control, legal dice que no, ya sabes, o sea, entonces viene como toda, es muy chistoso porque viene como esta parte de la resistencia al cambio, siento, de las grandes empresas. Y ya, por ejemplo, ahorita, pues ya está súper fully, ¿no? Diario de, ok, inteligencia artificial, vamos a hacer hackathons, y, ¿no? Y ya estamos viendo cómo lo podemos hacer. Entonces, pero hace un año la respuesta era como, no sabemos cómo hacerlo y ya sabes, todos tranquilos, esperen, ¿no? Entonces, que eso es bueno, digo, y malo, pero yo creo que pues al final va tan rápido todo este tema del avance tecnológico que nos vamos a tener que obligar como empresas, o sea, sobre todo estos grandes empresas globales, a ser mucho más ágiles, o sea, porque el crecimiento es exponencial y es rapidísimo, o sea, no te puedes esperar un año a adoptar, ¿sabes? O sea, ya en un año, bye, o sea, fuiste el tío. Entonces ya eres late adopter. Entonces tienes que ser el primero si quieres seguir siendo líder en tu categoría, líder en tu negocio. Para ser líder tienes que ser el primero. Y tienes que tener la capacidad de anticipar y de estar ahí y de resolver muy bien tu business as usual. Y también creo que eso es algo muy importante. O sea, que a veces en diario, por ejemplo, como esto, ¿no? O sea, tienes un equipo dedicado al hoy y tienes un equipo dedicado al futuro. Claro. Entonces, porque también el business as usual y el hoy te puede matar muy rápido, aunque tengas toda la curiosidad y no tienes tiempo, ¿no? O sea, porque estás resolviendo el problema de mañana y dentro de 2 meses. Entonces, tener a un equipo dedicado a pensar y a estar viendo y de verdad justamente a que tenga esa chamba de qué es lo que viene, qué es en lo que nos podemos anticipar, cómo identifico estas oportunidades y cómo las puedo traer un poco ya más tangibles a equipos, a áreas del negocio, es más fácil, porque entonces ya eso habilita que pues otras áreas del negocio pues se puedan montar muchísimo más rápido, ¿no? Entonces, creo que esa parte ahí es importante también. Oye, ¿y estás hoy en tu versión empowered? Sí, creo que sí. Fíjate que estoy en un momento muy padre de vida, te lo decía hace ratito, como que siento que he hecho mucho trabajo, ¿no? Desde hace muchos años y conscientemente, o sea, por querer hacerlo, porque estaba en lugares donde no me gustaba en el sentido de, sí, sobre todo como de no saber tanto mi valor, ¿no? O sea, más bien de no valorarme tanto a mí misma, de no creérmela tanto, por muchas situaciones y muchas creencias que vengo arrastrando desde chiquita, pero al final dije, me harté. O sea, un día literal me acuerdo de decir, estoy harta
de pensar así, o sea, de pensar que no puedo, de pensar qué necesito hacer, ¿ya sabes? O sea, si fue una crisis que tuve, o sea, esto con un llanto y todo de por medio, pues decía, estoy harta, necesito hacer algo, y entonces lo empecé a hacer, y creo que como que, digo, obviamente ha sido como un proceso muy bonito, pero hoy sí genuinamente me siento en la mejor versión de mí misma, o sea, no sé si más adelante va a haber una mejor, pero hoy me siento muy tranquila, porque sí, me siento bien, me siento completa, me siento tranquila, me siento que tengo una voz, siento que eso, el haber puesto límites me ha empoderado mucho más, el tener una voz y el poner mi voz allá afuera y creer que, o sea, y creérmela que es válida, ¿sabes? Y que por el solo hecho de existir soy suficiente, es algo muy padre y que durante muchos años la verdad es que no lo pensaba, ¿no? Y no lo vivía así. Y obviamente eso me llevó a tomar como muchas decisiones, pero que bueno, o sea, al final todo, otra vez todo es una causalidad y tuve que pasar por todo ese proceso para genuinamente hoy estar aquí, ¿no? En este lugar donde me gusta mucho donde estoy. Y que pues al final yo creo que como dice la Jensi, se vienen cositas, ¿no? Y estoy emocionada, o sea, al final la verdad es que creo que ahorita estoy muy contenta en lo que estoy haciendo, sigo buscando más cosas por hacer, más cosas que me llenen, ¿no? Porque definitivamente creo que tu trabajo es algo súper importante, pero hay muchas cosas allá afuera, o al menos para mí, que son complementarias, que necesitas para realmente crearte como un todo, ¿no? Entonces, eso también fue uno de los grandes aprendizajes que tuve, que yo no soy mi trabajo, yo no soy mi etiqueta, yo no, o sea, hoy puedo ser head de media, pero a lo mejor mañana soy emprendedora y sigo siendo Viri, ¿no? Y eso fue algo que me costó mucho trabajo entender y como que decir, estoy en paz con eso, que si no soy la super CEO de la compañía, no pasa nada, ¿sabes? O sea, porque al final chingona voy a ser en lo que decida, ¿no? Pero creo que desaprender eso y como que empezártelo a creer y practicarlo todo el tiempo, por eso creo que hoy me siento tan tranquila en mi trabajo, ¿sabes? Porque como que sueltas esa carga de decir, no tengo que ser, no tengo que, o sea, llegar allá, no tengo que demostrarle a nadie, yo soy lo que soy y le echo ganas y obviamente pues sí, o sea, siempre soy ñoñita y la aviento y soy hands-on, ¿sabes? Y me gusta hacer las cosas muy bien y todo, pero al final es como, esto es mi trabajo y es una parte de mí solamente, ¿no? Soy el conjunto de muchas otras cosas y creo que estoy en el descubrimiento de qué son esas otras cosas más, ¿no? Que eso es lo que me tiene como emocionada. Y antes de irnos, ¿cuál es la frase? Digo, me has dicho varias frases, pero ¿cuál es la frase así que dices, esta es mi frase favorita o la frase que me cambió la vida y en qué momento estabas de tu vida cuando o quién te la dijo? Mi papá me decía mucho, como decía, todo es imposible hasta que alguien lo hizo, ¿no? Y él era una persona mucho de decir, nada es imposible si tú lo quieres hacer. O sea, como que no te limites a que, ay, tengo miedo, tengo no sé qué, y de verdad a mí me cuesta mucho trabajo porque yo soy ese tipo de personas que a veces te digo, sobrepienso y tengo miedo y bla, bla, pero como que recuerdo esa frase, ¿no? Y genuinamente digo, 100%, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no se podría hacer? Claro. ¿No? O sea, y lo aplico en todos los sentidos, o sea, en lo personal, en lo profesional, ¿no? O sea, es como, pues, ¿quién dijo que era imposible? Digo, a lo mejor difícil, sí, tardado también, ¿no? Pero, o muchos otros adjetivos que le podemos poner. Pero pues así que imposible, pues, yo creo que en el tiempo, la dedicación, o sea, si realmente es algo en lo que crees, en lo que quieres y todo, pues a lo mejor te puede tomar muchos años, mucho esfuerzo, pero probablemente lo vayas a lograr, ¿no? Y hay veces que son cosas muy sencillas que nada más tomaban el momento que tuvieras el coraje, ¿no? Y la decisión para poder hacerlo, o sea, que era más la maraña que tenías en la cabeza de tu creencia limitante, claro, de que no podías. Entonces, para mí es eso. Creo que esa es la frase que más me repito y que más la voy poniendo en práctica todos los días. Gracias, Viri. Gracias por esta experiencia, estos aprendizajes, por recordarnos lo importante que es escuchar y recibir. Y a ti que estás viendo este espacio, qué bueno que estás aquí, que estás viendo y escuchando algo que te sume, alguien que te sume. Y sé que estás construyendo tu mejor versión, tu versión empowered. Así que gracias y nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Ana Molinar y esto es Empowered.